En Venezuela, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de partidos de oposición, Jesús Chuo Torrealba, dijo lo siguiente: solo la presión popular garantizará un referendo revocatorio. Así lo reportó también el canal de noticias Globovisión, informando que el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, felicitó al pueblo venezolano por la clase de ciudadanía y la muestra de civismo que dio el miércoles 28 de abril, el primer día de la recolección del 1% de las firmas para activar el referendo revocatorio. Enfatizó que a los venezolanos no los para ningún burócrata, como ya lo han demostrado. Le doblamos el brazo al gobierno, pero esto va a seguir siendo un combate. Solo la presión popular y el pueblo organizado garantizará que se hagan elecciones de revocatorio. En entrevista con Carlos Cruz, Torrealba resaltó que la noche del pasado martes y miércoles el país estuvo encendido. El país es una olla de presión y la única manera de que esto sea solucionado es que se abra la opción electoral. Esa es la salida democrática y participativa. Torrealba insistió en que reconocen el hecho de que este gobierno llegó al poder por la vía democrática. Sin embargo, indicó que es hora de que reconozcan que las circunstancias que los llevaron hasta allí cambiaron. Indicó que espera que el gobierno haya sabido leer el termómetro político que fue la recolección de firmas. Y es que, claramente, y es una opinión muy personal, lo que representa este primer trámite, que es el 1% de la recolección de firmas, es un termómetro político, o es la medición de la gobernabilidad. Y con ello quiero argumentar que esto que ha dicho Chuo Torrealba se enfatiza o se puede resumir en esto: simplemente las firmas midieron la gobernabilidad que hay en Venezuela. La gobernabilidad que hay en Venezuela está basada, en mi opinión, en el apoyo que posee Maduro, el apoyo popular, el apoyo del país, pero de una porción muy pequeña, y eso es su capital político. Maduro cuenta con un 15% de apoyo nacional, o mejor dicho, 15%. Tenía un 20%, pero eso se redujo a un 15%. Es decir, que solo un 15% de los venezolanos apoya la gestión de Nicolás Maduro. Una porción muy pequeña que ni siquiera es un cuarto de la población del país. Esto quiere decir que Maduro cuenta con un capital político muy bajo. Y ese capital político, o el diferencial porcentual de ese capital político que Maduro no posee, que es un 80% que está en aversión total al gobierno, y que según las encuestas de un 70 a 80% de los venezolanos en ese rango votaría a favor de la revocación de Maduro en un referendo revocatorio que podría llevarse a cabo como máximo el 11 de diciembre. Estaré informando en una nota especial para este canal sobre esa situación, la fecha del referendo revocatorio. Pero ese 80% con el que Maduro no cuenta es la población que firmó en este trámite, y allí se midió la gobernabilidad. Por lo cual, esa cantidad de firmas, que fue 10 veces la que necesitaba la oposición, a la que exigía el Consejo Nacional Electoral, que eran 200.000, significa que solamente esa porción de venezolanos que recolectó 2.500.000 firmas está en aversión a Maduro. La abstención que hubo, ya sea por diversos motivos, representa un, tal vez podría hablarse de un 50%, o incluso un 35 o un 65% restante, que implica capital político que Maduro no posee. Por ello, falta aún más una mayor cantidad de personas para demostrar que el termómetro político indica que actualmente la gobernabilidad de Maduro podría descender de 15% ahora con este trámite que está en marcha, que es el de referendo revocatorio. Pero la fórmula por la cual apuesta la oposición no es solamente la vía constitucional. Y lo que dice Chuo Torrealba se basa en que no puede haber un mecanismo constitucional que se haga valer si no hay presión popular, porque un mecanismo constitucional puede ser de alguna manera retrocedido, o a través de tácticas políticas de presión, a través del dominio institucional que tiene un gobierno, en este caso el gobierno de Venezuela, sobre el Tribunal Supremo de Justicia, a través del mecanismo del decreto ley. Puede emplear estrategias que retarden el proceso para que el Consejo Nacional Electoral se vea obligado a acatar esas líneas políticas, de manera tal que la estrategia o la táctica implicaría una postergación del proceso. Y si no hay un mecanismo de presión social o presión popular que pueda
contrarrestar los efectos de un gobierno que de alguna manera tiene mucha presión y está en aislamiento político por parte de la presión popular que hay, del descontento social muy marcado y de la ingobernabilidad que hay en el país. Entonces buscará las maneras por prevalecer en el poder. Por ello, la fórmula de la oposición y la estrategia es presión popular más mecanismo constitucional. Y si a esa fórmula le faltara uno de los dos mecanismos, entonces simple y llanamente ya no sería una fórmula, sería una estrategia unidimensional que de alguna manera no surtiría efectos, y así podría implicar un fracaso. Pero siempre que se mantengan como un binomio inquebrantable, tanto la presión popular como los mecanismos constitucionales, en este caso el referendo revocatorio, que cada trámite que se haga sea hecho valer por el pueblo a través de la presión social, de la presión popular, allí el cambio podría llegar un poco más rápido y la transición empezar a gestarse de manera más rápida. Eso es lo que se refiere Chugo Torrealba. Allí está evidenciando y dejando en claro la estrategia de la oposición, que de alguna manera podría ser contrarrestada por el gobierno, que ahora estableció una comisión para verificar y dar firmas, aceptar y fiscal cada firma, designación Nicolás Maduro de Jorge Rodríguez, antiguo presidente del CNE, expresidente del CNE antes de Tibisay Lucena, y el abogado que está parcializado con el gobierno, Germán Escarra, para verificar las firmas, llevando a cabo una tarea que no les corresponde, que le corresponde al Consejo Nacional Electoral, y que la validez de dicha acción solamente le compete al Consejo Nacional Electoral y no a una comisión designada por el presidente, ya que de alguna manera lo hace para medir el termómetro político o cómo va el proceso que se realiza en su contra, pero no tiene una validez constitucional alguna. De esta manera, la estrategia de la oposición es utilizar los mecanismos a través de la presión social y de los trámites que se llevan a cabo para ir al revocatorio, para que el proceso sea más rápido. El gobierno utilizará tácticas políticas de represión y de limitación para que de alguna manera el proceso se retarde, y aquí observamos dos polos opuestos que apelan a dos estrategias distintas que chocan una con la otra.